Yo recuerdo que hubo un documento, y tú lo debes de saber, incluso, bueno, ustedes dos mejor que yo lo deben conocer, hubo un documento que se preparó hace muchos años, hace 50 años, para Colombia, en el Vaticano, y decía que había que evangelizar Colombia. Y los colombianos se enfurecieron. Sí. Consideraron que era una ofensa tremenda, claro, que ellos eran un pueblo católico y que el Vaticano no tenía ningún derecho a considerar que eran tierra de evangelización. Sí. Pero lo que ustedes están planteando es que, dada la situación actual de la Iglesia, la democracia sí y la modernización son dos fenómenos paralelos, o incluso que están el uno asimilado al otro, que representan una amenaza real o un terreno poco propicio para la reconstrucción, para el crecimiento, para la continuidad de la Iglesia. Yo lo que veo es, en la medida en que las sociedades se hacen complejas, plurales, requieren de nuevas actitudes y nuevas mentalidades. La Iglesia le está costando mucho trabajo el situarse en los nuevos contextos de las sociedades latinoamericanas. Tuvieron un auge en los años 60 y parte de los 70 en los momentos de dictaduras militares, donde la Iglesia jugó un papel muy importante en términos de derechos humanos. Y en México también, en cierta medida, sobre todo con la apertura en términos de un régimen rígido, autoritario. Pero ¿qué pasa cuando la sociedad se hace plural, donde los sindicatos funcionan, los partidos, la sociedad civil, etcétera? En muchos de estos países las iglesias católicas han perdido centralidad y por lo tanto han perdido interlocución, habituadas, como el caso de México, y tú lo estudiaste muy bien, pionera de hace 20 años, y que le dio no solamente estatura académica al estudio de las relaciones Iglesia-Estado. En esos años la Iglesia tenía como interlocución central a la presidencia, al Ejecutivo Todopoderoso. Hoy, en sociedades complejas, la interlocución se hace más difícil. Están los poderes fácticos, está el legislativo, están los medios de comunicación, las ONG, los medios de opinión, los intelectuales. ¿Cómo preservar su singularidad? ¿Cómo hacer que la Iglesia no sea una de tantas? Ahí es el problema de la Iglesia, es esa transición interna. Entonces están los duros, los halcones, como el carnal Rivera, que dice, utilicemos al Estado, y hasta el financiamiento están pidiendo en términos de Hacienda. Y otros con un espíritu más evangélico que dicen, no, hay que ir al corazón de la cultura, de las sociedades, y empezar desde ahí un trabajo, digamos, de sensibilización. Entonces, en este momento, esta transición mexicana está atravesando a la Iglesia Católica, que no tiene claridad de ruta ni de rumbo en este momento. ¿Y cuál sería el equilibrio de fuerzas en el interior de la Iglesia? ¿Qué es lo que los católicos pueden prever para el futuro? Bueno, esta transición? Sí, yo creo que el problema en México es un problema de la sociedad, porque la sociedad se ha concebido a sí misma y ha vivido a sí misma como autoritaria. Lo vemos todavía en cuestiones como la candidatura del PRI en Baja California o cualquier otro asunto. El mismo partido PRD no es en realidad una izquierda lúcida, sino que sigue buscando los liderazgos y las líneas, etcétera. Eso le sucede a la Iglesia. Está acostumbrada a vivir en una sociedad autoritaria. Por eso pasó lo que pasó en 30 años, que si se hubiera preparado a la comunidad católica para enfrentarse lúcidamente, e incluso en caso de que se hiciera una legislación de despenalización del aborto, siguiera adelante con acciones positivas, no se hizo. Porque, ¿qué pensó la mayoría del episcopado? El momento que esto se venga, vamos y hablamos con el de arriba y lo detenemos. Y esa ya no es la forma, ni para la jerarquía eclesiástica, ni tampoco para algún otro gobernante o miembro de una sociedad de poder, ¿no? Pero la Iglesia siempre ha sido una estructura muy jerarquizada. Claro, y déjame decirte una cosa. Fíjate, hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Hasta hace poco, la jerarquía progresista o conservadora, etcétera, hablaba en nombre del pueblo mexicano, que como era católico, ellos hablaban casi en términos de representantes de ese pueblo. En la medida en que se ha pluralizado las creencias y que no necesariamente un católico va a seguir
fielmente la autoridad religiosa, lo vemos con los datos que tú ofreciste en la introducción, encontramos entonces una especie como de desencuentro en el propio discurso de la jerarquía, que lo utilizó mucho durante los periodos electorales. Es decir, como yo represento a la mayoría, hay una especie como de voto católico y que mucha de la clase política compró el boleto y era quedar bien con tal o cual obispo porque eran líderes naturales. Y que eso está en crisis. Hoy la Iglesia no puede hablar a nombre del pueblo mexicano, así sea el 80%. Y sin embargo, en la demanda del cardenal Rivera, nuevamente encontramos esta idea de que el episcopado representa no únicamente las posiciones del clero o las posiciones de la Iglesia, sino que representa al pueblo de México. Y el argumento sigue siendo el mismo, más del 80% de los mexicanos son bautizados. Si así fuera, entonces tendríamos un partido, el que fuera Acción Nacional, suponiendo que efectivamente es un partido tan cercano a la Iglesia Católica, que obtendría el 80% del voto. Pero así afortunadamente, exactamente, pero afortunadamente no es así. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema tan debatido como es el de la Iglesia Católica. Les voy a dar chance. En contrapunto al regresar, el Papa y América Latina. ¿Cómo responde la Iglesia Católica a la presencia del Islam en Francia? Ese es un problema casi exclusivamente francés, ¿no? Sí. A mí lo que me llama la atención es que... Pero eso de la media edad me lo comentó a mí un amigo católico francés, alarmado. Él me dijo, hizo la broma, dijo, por primera vez formo parte de una minoría. 16% de los franceses se consideran practicantes católicos. Sí. Y la media de edad, me dijo, hace 6 años, me dijo que era 72 años, en el clero francés. Del clero, sí. No, ha aumentado. Pues sí, claro, porque sigue. No hay. Y no hay por eso los legionarios tuvieron tanto éxito en Roma, que presumían sus 2.500 seminaristas, ¿no? Sí, los presumían, aunque los franciscanos tienen 5 veces más. Pero los no franciscanos los tienen muchos. Es la orden religiosa masculina que tiene más crecimiento. ¿Y en dónde? Porque en México es chica, ¿no? No. Lo que pasa es que no hacen ruido. Estamos de regreso con ustedes en Contrapunto en la biblioteca del Colegio de México, discutiendo con el padre Manuel Olimón y con Bernardo Barranco acerca de la posición de la Iglesia en México. No solo México ha cambiado. El 19 de abril del 2005, el cardenal Ratzinger fue elegido papa para suceder a Juan Pablo II, quien promovió muchos cambios dentro de la Iglesia y sobre todo en las relaciones entre la Iglesia y el mundo. ¿Existen diferencias entre estos dos papas en relación con México? Como cualquier Estado soberano, el Vaticano tiene una política exterior. Se trata de un Estado cuyo territorio es pequeñísimo, pero pocos se atreverían a dudar de que es también una autoridad moral que ejerce una notable influencia internacional. El Papa Wojtyła, Juan Pablo II, se distinguió por su intensa labor diplomática. Visitó América Latina en numerosas ocasiones, en primer lugar porque es una región de gran importancia para el Vaticano. En este continente se concentra más del 40% de la Grey católica y en Estados Unidos está creciendo el catolicismo por efecto de la migración de hispanos a ese país. ¿Cómo ve el Papa Benedicto XVI a América Latina? ¿Le concede algún papel especial a México en su estrategia internacional, padre Olimón? Es muy difícil saberlo porque el Papa Benedicto estuvo casi toda su vida centrado en Europa. América Latina para él era una referencia, desde luego. Tuvo incluso alumnos entre los teólogos famosos como Leonardo Boff, Clodovis Boff y otros. Pero era una referencia remota. Y siento que le está costando trabajo introducirse en la realidad de América Latina. Lo vimos ahora en Aparecida, a pesar de que hizo grandes esfuerzos, pero hubo algunas frases, por ejemplo, la referente al inicio de la evangelización en el siglo XVI, que no resultaron del todo felices. ¿Cuál fue esa frase? Bueno, la frase, por ejemplo, de que el cristianismo no había llegado mezclado con violencia. Es decir, esa es una posición que se puede entender teológicamente hablando, como él la quiso decir, es decir, desde el punto de vista
de que el cristianismo tenía ya sembradas semillas. Entonces el paso, digamos, de unas religiones antiguas, prehispánicas al cristianismo, fue un paso pacífico, pero no se entiende históricamente teniendo en cuenta la violencia de la conquista. Que bueno, se podrá justificar que esa época no se había superado la cuestión de las victorias religiosas, que los musulmanes también, etc. Venían de... Sí, pero yo creo que aquí la responsabilidad no está tanto en el Papa, sino en el episcopado latinoamericano. Yo sentí, por las intervenciones que hubo en la conferencia de Aparecida, que los obispos no hablaron con la verdad completa, sino como tratando, muy latinoamericanamente, de quedar bien con el jefe. Lo mismo que se hizo en no pocas veces con Juan Pablo II.